¿Ansiedad te domina? Dios te dice hoy, relájate. Descubre 11 claves para confiar en su tiempo perfecto y vivir en paz. Tu espera termina ahora. Imagina despertar a un nuevo día. La luz del sol te ilumina y sientes una fugaz paz. Pero, casi al instante la ansiedad te invade. ¿Qué traerá el futuro? ¿Cómo resolverás tus problemas? ¿Y si nada sale bien? Antes de disfrutar el presente, ya estás preso de un mañana incierto. Pero hoy, Dios te susurra al oído. Basta, deja de angustiarte por el mañana. Cada día trae su propio afán. No son solo palabras, sino una invitación divina a soltar el peso del futuro y abrazar la paz que solo Dios ofrece en el presente. Jesús mismo nos recuerda en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Dios no te pide ignorar el futuro, sino confiar en que Él ya lo sostiene en sus manos. Vivimos en una sociedad obsesionada con planificar, prever y controlar, pero este afán nos agota y nos roba la paz. Creemos que preocuparnos es prepararnos, pero solo perdemos la alegría del presente. Mira a tu alrededor. Cada día es un regalo, la sonrisa de un ser querido, el aroma del café, la brisa en tu rostro. Pero la ansiedad nos ciega a estos milagros cotidianos, nos perdemos el presente por temer al futuro. Dios anhela que vivas cada instante con confianza. Observa las aves del cielo. ¿Alguna vez las viste angustiadas por el mañana? No, porque confían en la provisión divina. Jesús mismo nos señala: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti? La preocupación es como una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ningún lado. Puedes pasar horas, días, semanas, preso de pensamientos negativos sobre el futuro, pero nada cambia. Jesús pregunta con sabiduría: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. La preocupación es inútil, solo roba tu paz. Hoy, Dios te invita a soltar esa carga, no a ignorar tus responsabilidades, sino a confiar en que Él ya está en tu futuro, preparando tu camino. Al soltar el miedo al mañana, abres espacio a la fe. La fe es la llave que abre las puertas del futuro divino. ¿Cómo vivir en el presente y soltar el mañana? Primero, practica la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que falta, agradece lo que tienes hoy. La gratitud te ancla al presente, revela las bendiciones que te rodean. La gratitud es el ancla del presente, la llave de la alegría. Segundo, dedica tiempo al silencio con Dios, no solo para pedir, sino para escuchar su voz. La paz divina no surge de la perfección, sino de descansar en Dios, incluso en la incertidumbre. El silencio con Dios es refugio, la escucha divina es guía. Tercero, cuando la ansiedad te invada, recuerda esta verdad: Dios ya está en tu futuro. Él ya proveyó. Él ya abrió puertas invisibles. Hoy es el único día seguro. No permitas que la ansiedad robe tu alegría presente. El presente es don divino. La ansiedad es ladrona de la alegría. Dios te dice hoy: relájate, suelta la preocupación. Todo lo que es para ti llegará en mí su tiempo perfecto. Respira profundo, confía y vive plenamente el regalo de este instante. El tiempo de Dios es perfecto. La espera en Dios es confianza. Busca la paz en la oración. Imagina un instante de silencio absoluto.
Un espacio donde las preocupaciones se disipan y el peso de la vida se aligera. Cierra los ojos, respira profundamente y siente por un momento esa anhelada calma. ¿La sientes? Esa paz que anhelas está más cerca de lo que imaginas, al alcance de tu oración. Cuando el estrés, la ansiedad y el miedo te invaden, ¿a dónde acudes? ¿Dónde buscas refugio? Dios nos revela un camino claro y accesible: la oración, no como último recurso en la desesperación, sino como fuente constante de paz y fortaleza en cada instante. La oración es el susurro que aquieta la tormenta interior. Filipenses 4:6 nos entrega una promesa poderosa, un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Detente en estas palabras, saboréalas, permite que penetren en tu corazón. No se trata de una paz condicionada a la ausencia de problemas, sino de una paz que trasciende las circunstancias, una paz que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, como un tesoro invaluable. Es una paz que escapa a la lógica humana, que no se explica con razones, sino que se experimenta con fe. Muchas veces reducimos la oración a una simple lista de peticiones, un diálogo unilateral donde solo hablamos para pedir. Sí, podemos y debemos pedir, pero la oración es mucho más que eso. Es un refugio, un santuario interior donde podemos descargar el peso que nos agobia, donde podemos entregar nuestras cargas a Dios. Al orar, es como si tomaras esa mochila invisible, cargada de preocupaciones, y la depositaras a los pies de Dios. No porque Él ignore tus necesidades, sino para que tú reconozcas que no puedes cargar con todo solo, que necesitas su ayuda, su guía, su fortaleza. La oración es el acto de entrega que precede a la recepción divina. La ansiedad brota de la falsa ilusión de que todo depende de ti, de que si no controlas cada detalle, el caos se desatará. Pero la oración te recuerda una verdad fundamental. No estás solo, Dios camina a tu lado, sosteniéndote en cada paso. La oración es un bálsamo para el alma ansiosa, un recordatorio de la compañía divina. Cuando te detienes a orar, y en lugar de enfocarte únicamente en tus problemas, comienzas a agradecer, algo maravilloso acontece en tu interior. La gratitud abre las puertas a la paz. Te ayuda a ver las bendiciones que ya tienes, en lugar de angustiarte por lo que aún no posees. La gratitud es la llave que abre el cofre de la paz divina. Piensa en Jesús en Getsemaní, en la hora más oscura de su vida, cuando la cruz se alzaba amenazante en el horizonte. ¿Qué hizo Jesús ante la angustia? Oró. En su profunda agonía, se postró ante el Padre buscando consuelo y fortaleza en la oración. No huyó del dolor, pero tampoco permitió que el miedo lo consumiera. Su paz no provenía de la ausencia de sufrimiento, sino de su conexión inquebrantable con Dios. Y esa misma paz que sostuvo a Jesús en su hora más difícil está disponible para ti hoy. La paz de Cristo no elimina el sufrimiento, sino que lo trasciende con la fuerza de la fe. Tal vez has intentado todo para calmar tu ansiedad: distracciones, soluciones humanas, escapes momentáneos, pero nada parece ser suficiente. La razón es simple: la paz verdadera no proviene del mundo, sino de Dios. Jesús mismo lo afirmó en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Imagina que cargas una mochila repleta de piedras pesadas. Cada piedra representa una preocupación, un miedo, una carga emocional que has estado arrastrando por un tiempo demasiado largo. Al principio, crees poder soportar el
peso. Sigues caminando, avanzando con esfuerzo. Pero, con el paso del tiempo, cada paso se torna más difícil, cada respiración más pesada. Justo cuando sientes que ya no puedes más, escuchas una voz suave y serena que te dice: «Ven a mí, yo te haré descansar». Es la invitación amorosa de Jesús en Mateo 11:28. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No es solo un mensaje de consuelo, sino una promesa poderosa y transformadora. Echa sobre Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El Salmo 55:22 nos revela esta instrucción divina con claridad meridiana. Dios no te dice que sigas cargando con ese peso hasta que desfallezcas, ni te insta a resolverlo todo solo con tus fuerzas limitadas. No, su llamado es radicalmente diferente. Entrega tus cargas a Él. Suelta todo aquello que te angustia. Deposita tus preocupaciones en sus manos poderosas y confía en que Él te sustentará. Te dará el apoyo que necesitas para seguir adelante. Pero soltar no siempre es fácil. Lo sé por experiencia. Nos hemos acostumbrado tanto a cargar con nuestras propias cargas, que a veces incluso nos aferramos a ellas con tenacidad. Creemos erróneamente que, si dejamos de preocuparnos, las cosas se saldrán de control. Que si no pensamos constantemente en el problema, nadie lo resolverá. ¡Qué gran engaño! Dios no te creó para vivir bajo ese peso opresivo. No te diseñó para cargar con todo solo. Él anhela que confíes en Él, que le entregues aquello que te angustia y permitas que Él se encargue de lo que escapa a tu control. Jesús mismo nos lo recordó con ternura y compasión en Mateo 11:28, cuando extendió su invitación. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Fíjate en esas palabras llenas de gracia. Hallaréis descanso para vuestras almas. No solo un alivio físico momentáneo, sino un descanso profundo del alma, un sosiego interior que restaura tus fuerzas y renueva tu espíritu. La realidad es que, cuando confiamos en Dios y depositamos nuestras cargas en sus manos capaces, nuestra perspectiva cambia radicalmente. Aquello que antes se antojaba imposible, ahora vislumbramos una solución. Lo que parecía insoportable se transforma en una oportunidad para crecer y fortalecernos, y aquello que nos llenaba de miedo y angustia, ahora se convierte en fuente de esperanza y paz. ¿Cómo aplicar esta verdad liberadora a tu vida cotidiana? ¿Cómo soltar esas cargas que te pesan y te impiden avanzar? El primer paso es identificarlas con honestidad y valentía. ¿Qué es aquello que realmente está robando tu paz, que te quita el sueño y te agobia el corazón? Tal vez sea una preocupación económica, una relación rota, una enfermedad, una decisión difícil. Sea cual sea la carga, ponle nombre, escríbela si es necesario, sácala a la luz. El segundo paso es presentarla a Dios en oración. No una oración superficial y rutinaria, sino una conversación sincera y transparente con tu Padre Celestial. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Describe con detalle aquello que te preocupa y angustia. No necesitas usar palabras rebuscadas o frases elocuentes. Solo habla con Él con la naturalidad y la confianza con que hablarías con un amigo íntimo que realmente te comprende y te ama. El tercer paso, y quizás el más desafiante, es entregársela por completo. No basta con decir, Dios, ayúdame. Si en el fondo sigues aferrado al problema, intentando controlarlo y resolverlo con tus propias fuerzas. No, entrega esa carga por completo en sus manos poderosas y confía en que Él sabe lo que hace, que su plan es perfecto y su tiempo es preciso. A menudo, la vida nos sitúa en encrucijadas, en cruces de caminos donde la incertidumbre nos asalta y la duda nos paraliza. Miramos a un lado y a otro,
intentando discernir la mejor dirección, la decisión más acertada. Pero cuanto más analizamos, cuanto más pensamos, más nos sumergimos en un mar de preguntas sin respuestas, de temores infundados y de ¿y si? ¿Y si tomamos la ruta equivocada? ¿Y si después nos arrepentimos? ¿Y si hay algo que se nos escapa? ¿Algo que no estamos viendo con claridad? En momentos de tanta confusión e indecisión, la lógica humana nos impulsa a depender de nuestro propio entendimiento, de nuestra razón limitada, de nuestra experiencia falible. Sin embargo, Dios nos ofrece una alternativa radicalmente diferente, un camino seguro en medio de la incertidumbre, una luz que disipa las tinieblas de la duda. En Proverbios 13:5 encontramos una verdad transformadora que puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos las encrucijadas de la vida. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Detente un instante y medita en la profundidad de estas palabras. Confía en el Señor con todo tu corazón. Nos exhorta el proverbio. No dice confía solo cuando todo tenga sentido, cuando la lógica humana te dé garantías o cuando las circunstancias sean favorables. No, el llamado es a una confianza absoluta, a una entrega total del corazón a Dios. Es una invitación a dejar de lado la vana ilusión de controlarlo todo, a renunciar a la pretensión de guiar nuestros pasos con nuestra propia prudencia limitada y a permitir que sea Dios quien tome las riendas de nuestra vida, quien nos conduzca por sendas de paz y de justicia. Pero confiar en Dios plenamente no siempre es fácil, lo reconozco. Queremos respuestas inmediatas, certezas palpables, garantías inquebrantables. Anhelamos conocer el final del camino antes de dar el primer paso, visualizar el mapa completo antes de emprender la marcha. Y cuando la niebla de la incertidumbre nos impide ver con claridad, nos invade la ansiedad, nos consume la urgencia de resolverlo todo por nuestra cuenta, de tomar el control de la situación a cualquier precio. Es precisamente en esos momentos de ofuscación y angustia cuando entramos en conflicto con el plan divino. Cuanto más nos aferramos a nuestra lógica humana, cuanto más dependemos de nuestro entendimiento limitado, más nos desconectamos de la guía divina, de la sabiduría infinita que trasciende nuestros razonamientos finitos. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basándote únicamente en lo que parecía lógico y prudente en el momento, solo para descubrir después que estabas equivocado, que te habías desviado del camino correcto? Nuestra visión es inherentemente limitada. Vemos apenas un fragmento del vasto panorama de la vida. Percibimos solo lo que está inmediatamente frente a nuestros ojos. Pero Dios, en su omnisciencia, contempla el cuadro completo, abarcando el pasado, el presente y el futuro en un solo instante eterno. Él conoce cada detalle del camino que se extiende ante ti, incluso aquellos recovecos y bifurcaciones que permanecen ocultos a tu mirada limitada. Te angustia él. ¿Qué pasará? Pero Dios ya ha estado allí, allanando el camino y preparando un futuro de esperanza y bendición para ti. Te atormenta el ¿cómo resolveré esto? Pero Dios ya tiene la respuesta, la solución perfecta que escapa a tu entendimiento humano. Jesús mismo nos legó el ejemplo supremo de confianza absoluta en la voluntad del Padre. En el Getsemaní, en la hora más sombría de su vida terrenal, cuando la cruz se alzaba como un cáliz amargo, su oración no fue un grito de rebeldía o un intento de evadir el sufrimiento, sino una profunda expresión de entrega y sumisión. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Imagina un lago en total calma, su superficie tan serena que refleja el cielo como un espejo cristalino. Ahora, visualiza que lanzas una piedra a ese lago apacible. Al instante,
El agua se agita. Las ondas se expanden en todas direcciones y la imagen prístina del cielo se distorsiona, fragmentándose en 1000 pedazos. Así es nuestra mente cuando se encuentra turbulenta, agitada por las olas de la preocupación, el ruido ensordecedor de la ansiedad y la constante búsqueda de respuestas en el exterior. En medio de la confusión y el ajetreo, nos resulta difícil discernir con claridad, escuchar la voz suave y apacible de Dios que intenta guiarnos en medio de la tormenta. Es precisamente en la quietud y el silencio interior donde podemos aquietar las aguas turbulentas de nuestra mente, calmar las olas de la ansiedad y permitir que la superficie de nuestra alma se serene lo suficiente como para reflejar la imagen nítida de Dios, para escuchar su voz susurrante que nos guía por sendas de paz y verdad. El Salmo 37:7 nos invita con dulzura y firmeza. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. En un mundo donde la inmediatez se ha convertido en una exigencia, donde cada minuto se llena de distracciones y estímulos constantes, aprender a esperar en silencio ante el Señor se presenta como un desafío mayúsculo, una disciplina espiritual que requiere determinación y perseverancia. La impaciencia nos acecha constantemente, nos impulsa a buscar respuestas rápidas, soluciones instantáneas, gratificaciones inmediatas. Queremos resultados ya, sin demora, sin esperas. Nos resistimos a permanecer quietos, a aguardar con serenidad el tiempo de Dios. Sin embargo, la impaciencia, lejos de acelerar el proceso, solo nos roba la paz interior, nos empuja a actuar impulsivamente, a forzar situaciones, a angustiarnos por lo que aún no ha acontecido. La paciencia, por el contrario, no es una virtud pasiva o conformista, sino una fuerza activa y dinámica que nos permite esperar en Dios con fe y esperanza. La paciencia no es simplemente la capacidad de soportar la demora, sino la fe activa y confiada de saber que Dios está obrando silenciosamente en medio de la espera, incluso cuando nuestros ojos no alcanzan a discernir los resultados inmediatos. A menudo, en esos momentos de aparente inacción, cuando nos parece que nada está sucediendo, Dios está preparando algo grandioso, algo que supera nuestras expectativas más optimistas. Pero si no aprendemos a cultivar la paciencia y a esperar en el Señor, corremos el grave riesgo de adelantarnos al plan divino, de tomar decisiones precipitadas basadas en nuestra ansiedad y nuestra falta de fe, desviándonos del camino trazado por Dios y cosechando complicaciones innecesarias. La historia de Abraham y Sara nos ilustra con claridad las consecuencias de la impaciencia y la falta de espera en Dios. A pesar de la promesa divina de un hijo, al no verla cumplida de inmediato, Sara sucumbió a la ansiedad y propuso un plan alternativo a Abraham, intentando forzar el cumplimiento de la promesa con sus propios medios. El resultado de su impaciencia fue la concepción de Ismael, un hijo que, si bien fue amado, no era el hijo de la promesa, generando conflictos y complicaciones innecesarias en la vida de Abraham y Sara. No es que Dios no fuera a cumplir su promesa, sino que Abraham y Sara no supieron esperar con paciencia el tiempo perfecto de Dios. El silencio interior, al igual que la paciencia, es un componente esencial para escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad para nuestras vidas. Dios nos habla constantemente. Su voz resuena en lo profundo de nuestro ser, pero con frecuencia no logramos percibirla porque nuestra mente se encuentra demasiado ocupada, saturada con el ruido ensordecedor del mundo exterior. Vivimos inmersos en una cultura que nos bombardea con estímulos incesantes, rodeados de un sinfín de voces que compiten por nuestra atención. Preocupaciones apremiantes, opiniones ajenas, distracciones tecnológicas.
Estamos tan habituados a la algarabía y al bullicio constante que el silencio nos incomoda, nos inquieta, nos produce una extraña sensación de vacío y ansiedad. Pero Dios no se manifiesta en el estrépito del trueno o en el fragor de la tormenta, sino en la suave brisa, en el susurro apacible, en la quietud del silencio. Como dice el profeta Elías, no en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19, 11, 12. Si anhelamos escuchar la voz de Dios, necesitamos aprender a aquietar nuestra mente, a silenciar el ruido interior y a crear un espacio de recogimiento y paz en nuestro corazón. Jesús mismo nos legó el ejemplo perfecto de la importancia del silencio interior. Antes de tomar decisiones trascendentales, antes de enfrentar los momentos más cruciales de su ministerio terrenal, Él se apartaba a orar en soledad, buscando la comunión íntima con el Padre en la quietud del desierto o en la soledad de la montaña. ¿Cuántas veces imitamos el ejemplo de Jesús y buscamos momentos de silencio y soledad para conectar con Dios? ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo necesario para aquietar nuestra mente, silenciar el ruido interior y simplemente estar en su presencia sin pedir nada, solo esperando en silencio para escuchar su voz susurrante que nos guía y nos consuela? La paciencia y el silencio interior no son sinónimos de inactividad o pasividad. No implican cruzarnos de brazos y esperar que las cosas sucedan por arte de magia. Al contrario, son actitudes activas y dinámicas que nos permiten confiar en que Dios mantiene el control absoluto de nuestras vidas. Levanta la mirada al cielo y contempla la majestuosidad de un águila en pleno vuelo. Observa cómo se desliza con gracia y poderío, sin agitación ni esfuerzo aparente. No lucha contra el viento, sino que, con sus alas extendidas, se deja llevar por las corrientes de aire, elevándose hacia las alturas con una serenidad y una confianza que inspiran admiración. Esa imagen sublime del águila remontando vuelo nos ofrece una poderosa metáfora de lo que Dios anhela hacer en tu vida. Renovar tus fuerzas, concederte alas para sobrevolar los desafíos, permitirte ascender por encima de las dificultades en lugar de quedar atrapado en ellas. Isaías 40:31 nos entrega una promesa divina, un bálsamo para el alma fatigada, una invitación a la esperanza. Pero los que esperan en Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es un llamado a confiar en el Señor, a descansar en su poder infinito y a recibir de Él una energía renovada que te impulse a seguir adelante, incluso cuando sientas que ya no puedes más. Pero, ¿qué significa realmente esperar en el Señor? No se trata de una espera pasiva, inerte o resignada, sino de una espera activa, vigilante y llena de confianza. Es una actitud del corazón que implica aprender a depender completamente de Dios, a soltar el control de nuestras vidas y a permitir que sea Él quien renueve nuestras fuerzas y nos guíe por sendas de victoria. El águila no teme a la tormenta, al contrario, la utiliza a su favor. Mientras otras aves buscan refugio temerosas, el águila extiende sus poderosas alas y se deja impulsar por los vientos huracanados hacia las alturas celestiales. De la misma manera, los desafíos que enfrentas en tu vida no están destinados a destruirte, sino a elevarte, a impulsarte hacia un nuevo nivel de crecimiento y fortaleza espiritual. Pero para poder aprovechar el impulso de las tormentas y remontar vuelo como el águila, necesitas aprender a descansar en Dios, a confiar en su poderío y a permitir que Él te fortalezca con su gracia divina. Reconoce con humildad que tus fuerzas son limitadas, que tu resistencia humana tiene un límite y que solo en Dios hallarás la renovación que necesitas para perseverar.
En la travesía de la vida, inevitablemente, atravesaremos momentos de agotamiento extremo, de flaqueza y desánimo, donde sentiremos que las fuerzas nos abandonan y que ya no podemos dar un paso más. El peso de las preocupaciones, la acumulación de fracasos, la intensidad de las luchas diarias, todo puede parecer demasiado abrumador para soportar. Es precisamente en esos instantes de mayor debilidad cuando Dios nos recuerda con ternura y firmeza: no estás solo, yo estoy aquí para renovar tus fuerzas. Cuando tu resistencia se agota, su poder se manifiesta con mayor intensidad en tu vida. No se trata de tu fuerza limitada, sino de su poder ilimitado actuando a través de ti. Segunda de Corintios 12:9 nos revela esta verdad gloriosa: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no espera que lo hagas todo por tu cuenta, que cargues con el peso del mundo sobre tus hombros. Él te invita a soltar tus cargas, a dejar de depender de tu fuerza limitada y a confiar plenamente en su gracia divina. Porque cuando te rindes a su poderío y te abandonas en sus brazos amorosos, algo extraordinario acontece. Tu debilidad se transforma en fortaleza, tu fatiga se convierte en renovación, tu cansancio se disipa ante el vigor de su espíritu y tu desesperanza se trueca en una esperanza renovada y radiante. ¿Cómo experimentar esta renovación sobrenatural en tu vida diaria? El primer paso es aprender a esperar en Dios con una confianza inquebrantable, desterrando la ansiedad y la desesperación, abrazando la certeza de que Él tiene el control absoluto y que su tiempo es perfecto. Imagínate en medio de una batalla campal, rodeado de un caos ensordecedor. El estruendo de la lucha resuena con fuerza en tu mente. Las preocupaciones y los problemas se agolpan como enemigos implacables. La incertidumbre te asedia por todos los frentes. Sientes la presión de tener que luchar con todas tus fuerzas, de no rendirte, de resistir a toda costa, creyendo que, si no lo haces, la derrota será inevitable. Pero en medio de la confusión y el fragor de la batalla, una voz firme y serena se alza por encima del estruendo, penetrando en lo más profundo de tu ser. Detente, no tienes que luchar solo, yo pelearé por ti. Es la voz de Dios, resonando con autoridad y amor, ofreciéndote su ayuda incondicional en medio de la contienda. Éxodo 14:14 nos revela esta promesa liberadora: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras fueron pronunciadas en un momento crítico en la historia del pueblo de Israel, cuando se encontraban atrapados entre la inmensidad del Mar Rojo y la furia implacable del ejército egipcio. No había escapatoria humana posible. El miedo y la desesperación amenazaban con paralizarlos por completo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía un plan diferente, una estrategia divina que trascendía la lógica humana. No necesitáis pelear, confiad en mí. En lugar de empuñar las armas y lanzarse a una batalla desigual, el pueblo de Israel solo necesitaba aquietar su corazón, confiar en el poder de Dios y contemplar su mano poderosa, obrando a su favor. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones similares en nuestra vida cotidiana? Batallas personales que parecen no tener salida, problemas que se alzan como gigantes infranqueables, circunstancias que nos hacen sentir acorralados y sin esperanza. Nos desgastamos luchando con nuestras propias fuerzas limitadas. Nos consumimos en preocupaciones incesantes, intentando resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero Dios, con su voz suave y amorosa, nos dice: basta, deja de luchar en vano, entrégame a mí tus batallas, permíteme tomar el control de la situación. No tienes que cargar con este peso agobiante,
no estás solo en esta lucha, yo pelearé por ti. Sin embargo, confiar en que Dios peleará por nosotros no siempre resulta fácil. Lo sé por experiencia propia. Nos aferramos tenazmente a la ilusión de control. Creemos erróneamente que, si no intervenimos directamente, si no luchamos con todas nuestras fuerzas, nada cambiará. La situación se desbordará y la derrota será inminente. Pero la verdadera victoria no reside en nuestra fuerza humana limitada, sino en nuestra entrega incondicional a la voluntad divina. Cuando aprendemos a soltar el control, cuando decidimos conscientemente dejar que Dios tome las riendas de nuestras batallas, algo maravilloso acontece en nuestro interior. La ansiedad se transforma en paz, el miedo se disipa ante la confianza, la desesperación da paso a una esperanza renovada y radiante. Piensa por un momento en todas esas veces en que te has sentido abrumado por problemas que parecían gigantescos, relaciones que se rompían irremediablemente, situaciones que escapaban a tu control, cargas emocionales que se antojaban insoportables. Y, sin embargo, aquí estás. Sigues adelante, perseverando a pesar de las dificultades. ¿Cómo lo has logrado? No por tu propia fuerza sobrehumana, sino porque Dios ha estado a tu lado, peleando silenciosamente por ti, sosteniéndote en medio de la tormenta, aunque quizás no te hayas percatado de su presencia constante en cada instante de la lucha. Cuando aprendemos a dejar que Dios pelee nuestras batallas, experimentamos un descanso profundo y reparador en medio del conflicto. No significa que debamos permanecer inactivos o cruzarnos de brazos ante la adversidad, sino que dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas limitadas y aprendemos a depender del poder ilimitado de Dios. La fe no es pasividad, sino confianza activa y vigilante en el poder de Dios. Es creer firmemente que Él está obrando a nuestro favor, incluso cuando nuestros ojos no alcanzan a discernir su mano poderosa en acción, que Él está peleando nuestras batallas, aunque sintamos que todo está perdido y que la derrota es inminente. David, el joven pastor que se enfrentó al gigante Goliat, comprendió esta verdad fundamental. No se presentó ante el filisteo con una armadura imponente ni con la fuerza de un soldado experimentado, sino con una honda, 5 piedras lisas y una fe inquebrantable en el poder de Dios. David sabía que la batalla no dependía de su fuerza o de su habilidad, sino de la intervención divina. Imagina que sigues caminando con esa mochila cargada de piedras pesadas, cada vez más exhausto, cada paso más lento, el peso oprimiéndote sin piedad. Al principio, creíste poder soportarlo, te sentías fuerte y capaz de llegar hasta el final, pero ahora las fuerzas flaquean, el aliento se agota y la meta parece inalcanzable. Justo cuando sientes que vas a desfallecer, cuando las piernas te tiemblan y la espalda te duele, escuchas una voz llena de ternura y compasión que te dice: «Ven a mí, yo te haré descansar». Es la invitación amorosa de Jesús, extendiéndote sus brazos abiertos, ofreciéndote un refugio seguro en medio de la fatiga y el cansancio. Mateo 11:28 nos regala esta promesa reconfortante: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No es solo un mensaje de aliento para el alma afligida, sino una promesa firme y verdadera que se cumple en la vida de todo aquel que acude a Él con fe y humildad. «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Jesús no solo te invita a descansar, sino que te revela el camino para alcanzar ese reposo transformador. Unirte a Él bajo su yugo, aprender de su mansedumbre y humildad, y experimentar la dulzura de su compañía constante, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Contrario a lo que podríamos pensar,
El yugo de Jesús no es una carga pesada y opresiva, sino un instrumento de liberación y descanso. Su yugo es fácil, suave y ligero, porque Él comparte el peso contigo, alivia tu fatiga y te guía con amor y sabiduría. Sin embargo, a menudo nos resistimos a aceptar la invitación de Jesús. Nos aferramos a la ilusión de autosuficiencia y preferimos cargar con nuestras preocupaciones solos, sin buscar su ayuda ni su compañía. Nos hemos acostumbrado tanto a llevar nuestras propias cargas que a veces olvidamos que existe un camino más ligero, un descanso verdadero que Jesús nos ofrece gratuitamente. Creemos erróneamente que descansar en Jesús es sinónimo de inactividad, de pasividad o de negligencia. Pensamos que, al dejar de luchar y de esforzarnos con nuestras propias fuerzas, nos abandonaremos a la deriva, perdiendo el control de nuestras vidas. ¡Qué gran error! El descanso en Jesús no es inacción, sino un acto supremo de fe y confianza. Descansar en Jesús implica soltar el control de nuestras vidas y abandonarnos confiadamente en sus manos amorosas, reconociendo que Él es más capaz que nosotros para llevar nuestras cargas, para resolver nuestros problemas y para guiarnos por sendas de paz y victoria. Jesús utiliza la imagen del yugo como símbolo de su relación íntima contigo. En la antigüedad, el yugo era un instrumento de madera que unía a dos bueyes para que trabajaran juntos en la labranza de la tierra. Pero había un detalle crucial. Cuando un buey era joven e inexperto, se le unía bajo el mismo yugo a otro buey más fuerte y experimentado. El buey más fuerte, con su fuerza y su experiencia, llevaba la mayor parte del peso del trabajo y guiaba al buey más joven, enseñándole el camino y ayudándole a avanzar con paso firme. Así es Jesús contigo. Él no te deja solo ante la ardua tarea de vivir. Su yugo no está diseñado para imponerte más cargas, sino para compartirlas contigo, para aliviar tu peso y para guiarte con su mano poderosa. Jesús, como el buey más fuerte y experimentado, toma sobre sí el peso que tú no puedes soportar, te guía con su sabiduría infalible y te sostiene con su gracia inagotable, enseñándote el camino verdadero y conduciéndote hacia el descanso del alma que tanto anhelas. Su yugo no te oprime, sino que te libera, te alivia y te fortalece. El problema surge cuando, obstinadamente, elegimos cargar con nuestro propio yugo, un yugo hecho a medida de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Un yugo pesado, yugo del estrés, de la preocupación constante, del perfeccionismo implacable, del miedo paralizante. Pensamos erróneamente que podemos con todo, que no necesitamos la ayuda de nadie, que somos capaces de controlar cada detalle de nuestras vidas. Pero, inevitablemente, llega un momento en que nuestro cuerpo exhausto, nuestra mente agotada y nuestro espíritu desfalleciente nos dicen basta, nos gritan que ya no podemos más, que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces has experimentado esa sensación de vacío interior, de agotamiento extremo, de sentir que ya no puedes dar un paso más? Dios no quiere que vivas bajo ese yugo opresivo. Él no te creó para que te desgastes, luchando solo contra las adversidades de la vida, tratando de controlarlo todo, intentando resolver problemas que escapan a tu capacidad humana. Cuando Jesús te dice, venid a mí, no te está pidiendo que te esfuerces más, que te exijas aún más, sino todo lo contrario. Te invita a detenerte, a soltar la carga, a abandonar la lucha vana y a depositar tu confianza en sus manos amorosas. Imagina que te encuentras en medio de una tormenta furiosa. El viento aúlla con fuerza, azotando todo a tu alrededor. La lluvia cae implacable, golpeando sin piedad. El estruendo de los truenos sacude la tierra, haciendo que tu corazón se acelere con temor. En medio de ese caos sobrecogedor, lo único
que anhelas es encontrar un refugio seguro, un lugar donde el ruido ensordecedor desaparezca y puedas sentirte a salvo, protegido de la furia desatada de la naturaleza. Ahora, traslada esa imagen vívida a la tormenta que a veces arrecia en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que todo a tu alrededor se desmorona? Que las preocupaciones, los problemas y la incertidumbre se abalanzan sobre ti como olas embravecidas, amenazando con derrumbarlo todo a su paso. En esos momentos de angustia y zozobra, cuando te sientes vulnerable y desamparado, Dios te susurra al oído una verdad poderosa, un ancla firme para tu alma atribulada. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Este llamado divino no es una orden autoritaria o una exigencia prepotente, sino una invitación amorosa a detenerte en medio del torbellino, a dejar de luchar en vano, a respirar profundamente y a reconocer su soberanía absoluta sobre todas las cosas. Estad quietos, nos dice Dios. Detente por un instante, aquieta la agitación de tu mente, calma el frenesí de tus pensamientos, silencia el clamor de tus preocupaciones. Deja de intentar controlar lo incontrolable, de resolver lo irresoluble, de luchar contra lo inevitable. Ríndete ante la majestad divina, reconoce su poderío y abandónate confiadamente en sus brazos amorosos. Pero estar quietos no implica adoptar una actitud pasiva o conformista ante la vida. No significa cruzarse de brazos y esperar que las cosas se solucionen por arte de magia, como si la fe fuera una forma de evasión o de negligencia. Al contrario, estar quietos en medio de la tormenta implica rendirse conscientemente a la soberanía de Dios, confiar plenamente en que Él está obrando a tu favor, aunque tus ojos no alcancen a discernir su mano poderosa en acción. Significa soltar el miedo paralizante, la ansiedad que te consume y la necesidad enfermiza de controlarlo todo. Es aprender a descansar en la certeza inquebrantable de que Dios, en su infinita sabiduría y poderío, mantiene el timón de tu vida, conduciéndote con amor y firmeza hacia un destino de paz y esperanza. Reconocer la soberanía de Dios no siempre resulta fácil para nuestra naturaleza humana, que tiende a aferrarse al control y a resistirse a lo desconocido. Nos cuesta detenernos en medio del ajetreo diario, aquietar nuestra mente inquieta y rendirnos a la voluntad divina. Vivimos inmersos en un mundo que nos impulsa constantemente a la actividad frenética, a la búsqueda de soluciones inmediatas, a la ilusión de que todo depende de nuestro esfuerzo y nuestra capacidad humana. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos invita a transitar por un camino diferente, el camino de la confianza y la entrega. Nos anima a desprendernos de la vana pretensión de controlarlo todo y a abrazar la paz que proviene de reconocer su soberanía absoluta sobre nuestras vidas. Piensa en la inmensidad del océano. En la superficie, las olas se agitan con violencia, creando un caos aparente, un torbellino de espuma y movimiento constante. Pero, si te sumerges en las profundidades del mar, descubrirás un mundo de calma y serenidad, donde reina la quietud y el silencio absoluto. Así es la soberanía de Dios en tu vida. En la superficie de tu existencia pueden desatarse tormentas implacables, desafíos abrumadores y situaciones caóticas que escapan a tu control. Pero si te adentras en la profundidad de su presencia, si te sumerges en su amor infinito, encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento, una calma que te sostiene en medio del torbellino y te concede la serenidad para enfrentar cualquier tempestad. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que en medio de la incertidumbre y la angustia aprendieron a reconocer la soberanía de Dios y hallaron refugio y fortaleza en su poderío. Moisés, ante la inminente persecución del ejército egipcio y la inmensidad del Mar Rojo,
escuchó la voz de Dios que le decía: «El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». En un momento donde la lógica humana dictaba el pánico y la desesperación, Dios les invitó a detenerse, a confiar en su plan perfecto y a contemplar su mano poderosa obrando a su favor. Jesús mismo, en medio de la furiosa tempestad que azotaba la barca en la que navegaba con sus discípulos, demostró su soberanía sobre la naturaleza al levantarse, reprender al viento y al mar, y devolver la calma a las aguas embravecidas. Marcos 4:39. Detente un instante y contempla la vastedad de tu vida, como si fuera una obra de arte en constante creación. Observa con atención cada momento, desde los días radiantes de alegría y celebración, hasta los valles sombríos de lágrimas y dolor. Todo, absolutamente todo lo que has vivido, cada experiencia, cada prueba, cada victoria y cada derrota, tiene un propósito divino, una razón de ser que trasciende tu comprensión limitada. Nada en tu vida es producto del azar o de la casualidad. Nada acontece sin un propósito predeterminado por la sabiduría infinita de Dios. Él está obrando silenciosamente en cada detalle, tejiendo los hilos de tu historia con maestría y amor, incluso en aquellos acontecimientos que ahora te resultan incomprensibles o dolorosos. Romanos 8:28 nos revela una verdad poderosa y consoladora. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Detente en la profundidad de estas palabras. Todas las cosas, no solo algunas, no solo las experiencias placenteras o las circunstancias favorables, sino todas las cosas, sin excepción. Esto significa que incluso aquello que ahora te parece un fracaso irreparable, una pérdida dolorosa, una prueba inmerecida o una confusión angustiante, está siendo utilizado por Dios para tu bien, para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y acercarte cada vez más a su propósito eterno para tu vida. Confiar en este propósito divino, sin embargo, no siempre resulta sencillo, especialmente cuando te encuentras inmerso en medio de la prueba, cuando las circunstancias te sobrepasan y cuando las cosas no suceden de acuerdo con tus expectativas o deseos. Es natural que, en esos momentos de oscuridad y dolor, te asalten las preguntas: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Sin embargo, lo que hoy se presenta ante tus ojos como un callejón sin salida, como un laberinto sin escape, mañana se revelará como el camino providencial que te condujo hacia un lugar mejor, hacia un destino de bendición y crecimiento que jamás habrías imaginado. Recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, contempla el panorama completo de tu vida, mientras que tú solo alcanzas a vislumbrar un pequeño fragmento de ese vasto lienzo. Imagina contemplar una obra de arte monumental desde una distancia demasiado cercana, percibiendo apenas una mínima porción de la inmensa tela. Desde esa perspectiva limitada, algunos trazos pueden parecer inconexos, ciertos colores discordantes, algunas pinceladas carentes de sentido o propósito. Pero al alejarte y contemplar la obra completa en su totalidad, comprendes que cada trazo, cada color, cada sombra, cada detalle aparentemente insignificante, tenía un propósito específico, contribuyendo a la belleza y perfección del conjunto final. Así es la obra de Dios en tu vida, una obra maestra divina en constante creación. Él utiliza cada circunstancia, cada experiencia, cada persona que cruza tu camino, para moldear tu ser interior, para pulir tus imperfecciones, para enseñarte lecciones valiosas y para prepararte para el cumplimiento de su propósito eterno en ti. Nada se desperdicia en el plan de Dios, nada se pierde en su obra redentora.
La prueba que hoy enfrentas puede convertirse en el testimonio poderoso que mañana utilizarás para alentar y fortalecer a otros que atraviesen situaciones similares. El dolor que hoy sientes puede ser el crisol que refine tu fe, que te acerque más al corazón de Dios y que te capacite para experimentar la plenitud de su amor y su gracia. Contempla la historia de José, un joven soñador que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por aquellos a quienes amaba, calumniado injustamente y encarcelado durante años en una tierra extranjera. En medio de tanta adversidad, José podría haberse amargado, haber perdido la esperanza y haber renegado de su fe. Sin embargo, José nunca dudó del plan de Dios, confió en que, a pesar de las circunstancias adversas, Él seguía obrando en su vida. Y en el momento oportuno, Dios lo exaltó a una posición de autoridad sin precedentes en Egipto, convirtiéndolo en gobernador de la nación más poderosa de aquel tiempo. Imagina que aún cargas esa mochila pesada, llena de piedras que representan tus ansiedades. Cada paso se vuelve más difícil, la carga se siente más opresiva, pero ahora visualiza que alguien se acerca a ti con una sonrisa amable y te dice: «Déjame ayudarte, yo llevaré esa carga por ti». Esa voz suave y compasiva es la voz de Dios, extendiéndote su invitación amorosa. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Esta no es solo una frase reconfortante, sino una promesa poderosa, una verdad transformadora que puede cambiar por completo la manera en que vives y enfrentas cada día. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, te dice Dios con insistencia. No solo algunas preocupaciones, no solo las cargas más livianas, sino toda tu ansiedad, sin excepción, sin reservas. Deposita en sus manos cada miedo, cada angustia, cada incertidumbre que te robe la paz y te agobie el corazón. Porque Él, en su infinito amor y sabiduría, tiene cuidado de ti. No eres una carga para Él, no eres una molestia, sino su Hijo amado, su creación preciosa por la que Él se preocupa y vela constantemente. Permítele llevar el peso que te oprime, aligera tu carga en sus hombros poderosos y experimenta el alivio de su cuidado divino. ¿Cuántas veces te has angustiado en vano, anticipando problemas que nunca llegaron a materializarse, preocupándote por situaciones que, al final, se resolvieron de la mejor manera posible? ¿Cuánta energía has desperdiciado luchando contra fantasmas inexistentes, cargando con el peso de ansiedades infundadas que solo han logrado robarte la paz y el gozo del presente? Libérate de esa carga innecesaria, suelta el control y confía en el cuidado de Dios. Él no te creó para vivir agobiado por la ansiedad, sino para experimentar la plenitud de su paz, para descansar en su amor incondicional y para caminar por la vida con la seguridad de su compañía constante. Jesús mismo nos dejó una lección invaluable sobre la inutilidad de la preocupación y el poder transformador de la confianza en Dios. En Mateo 6:27, Él nos pregunta con claridad meridiana: ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La respuesta es evidente: nadie. La preocupación es estéril, no produce ningún fruto positivo, solo agota tus fuerzas y te roba la alegría de vivir. La ansiedad no te añade nada provechoso. A tu vida, al contrario, te resta energía vital. Te consume por dentro y te impide disfrutar de las bendiciones que Dios te regala cada día. Liberarte de la ansiedad no implica ignorar los problemas o evadir las responsabilidades, sino cambiar radicalmente tu enfoque, tu perspectiva ante las dificultades. Implica dejar de luchar con tus propias fuerzas limitadas y aprender a descansar en el poder ilimitado de Dios. En lugar de intentar controlarlo todo, de resolver cada problema con tu propia sabiduría finita,
Entrégale a Dios tus preocupaciones, confía en su plan perfecto y permite que Él tome las riendas de tu vida. ¿Cómo liberarte de toda ansiedad y experimentar el descanso en el cuidado divino? El primer paso es reconocer que la ansiedad es una carga innecesaria que no te pertenece, un peso que puedes y debes soltar. Admite ante ti mismo y ante Dios que estás cansado de luchar solo, que necesitas ayuda para aliviar el peso que te agobia. El segundo paso es entregarle tus preocupaciones a Dios en oración. No te guardes nada. No reprimas tus miedos y angustias. Ábrele tu corazón con sinceridad y transparencia, confiando en que Él no solo está dispuesto a escucharte, sino que anhela que te acerques a Él con confianza y le hables con total libertad sobre aquello que te aflige. El tercer paso, y quizás el más desafiante, es aprender a vivir en gratitud y fe. En lugar de enfocarte en lo que te preocupa, en lo que te falta o en lo que temes perder, comienza a agradecer por todo lo que ya tienes, por las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida y por las innumerables formas en que Él te ha sostenido y acompañado en el pasado. La gratitud transforma tu mentalidad, te ayuda a ver la vida desde una perspectiva más positiva y esperanzadora, y te abre los ojos para reconocer la mano amorosa de Dios en cada detalle de tu existencia. La fe, por su parte, te concede la certeza inquebrantable de que no estás solo, de que Dios está contigo, cuidando de ti en todo momento y circunstancia. Hoy, Dios te dice con ternura y firmeza: no te preocupes más, yo cuido de ti. Descansa en mi amor, abandona la ansiedad en mis brazos, porque en mí encontrarás la paz que tanto anhelas, el reposo transformador que tu alma necesita. Así que, querido amigo, haz una pausa en medio del ajetreo diario. Respira profundamente, suelta la ansiedad que te aprisiona, entrega tus cargas a Dios y experimenta la paz que solo su cuidado divino puede concederte. ¿Listo para vivir sin ansiedad y experimentar la paz de Dios en tu vida? Suscríbete a nuestro canal para recibir más mensajes inspiradores que te guiarán hacia una vida de fe y confianza plena. Únete a nuestra comunidad y juntos caminemos sin miedo, de la mano de Dios.